Gracias, buenos días a todos, saludos cordiales, muchas bendiciones a todos. Ahí veo a mi hermana Jimena, Dios te bendiga, y a mi hermana Evita, Julita, Héctor, sé que está Juan, mi hermano Fernando, mi hermano también Ernesto, y algunos quizás no los veo en la pantalla, pero Dios les bendiga a todos y cada uno y a los que se van a conectar después. Bueno, primero doy gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí, primero delante de Él, delante de ustedes y trayendo una palabra que estoy seguro que va a servir a más de uno, porque la palabra de Dios lo mejor que tiene es que tiene poder. Así que vamos a hablar de qué el poder. La palabra está en San Lucas capítulo 8, verso 40. Así que les doy ahí unos segundos para que la busquen. San Lucas, mientras los saludo a todos y doy la bienvenida a todos y cada uno, por sobre todo al Espíritu Santo. Está en San Lucas capítulo 8, verso 40. Ahí vamos a hablar acerca del poder, vamos a hablar acerca de en qué momento ocurrieron las cosas. El título es La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Aquí Dios nos trae, ¿cierto?, su palabra y le pedimos la profundidad de aquella para comprender, para entender, para que la palabra cale en nuestros corazones. Siempre importante cuando usted va a recibir la palabra. Y aquí voy a dar alguna entrada o alguna introducción. Es importante antes de recibir la palabra que usted la reciba con fe. Es decir, pide al Espíritu Santo, Señor, hable usted, pídale a Él que hable más allá de que sea yo el parlante aquí, solo el instrumento para abrir mi boca y que Dios la llene, que usted tiene que pedirle, Señor, usted, yo quiero que me hablen esta mañana, o puede ser para cada uno, según la fe que usted tenga, es como esta palabra va a calar en su corazón. Así que vamos a dar lectura, dicho eso, en el nombre de Jesús, verso 40, vamos a leer hasta el verso 56. ¿Ya? Aquí hay dos, no voy a decir historias, porque la palabra no es una historia, la palabra es poder. Los involucrados es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Eh, Aquí hay dos, no voy a decir historias diferentes, pero hay dos involucrados, por así decir. Dame un segundo que voy a apagar a Siri aquí, que está tratando de hablarme en mi teléfono. Voy a apagar mi teléfono. Siri estaba escuchando ahí la secretaria y quería darme respuesta. Bien, dice así en el nombre de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban, perdón. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras él iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella.
Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Bien, leí completo desde el 40 al 56, en donde vimos dos situaciones y, y la verdad que dos maravillosas situaciones, por así decirlo, porque voy a comenzar diciendo que habían dos situaciones, pero había una presente que es la que debiera estar presente cuando usted espera un milagro del Señor, que es el gozo. Cuando está presente el gozo, recibes el milagro. Entonces, ¿cómo puedo llegar a creer cómo creyeron estas dos personas? ¿Quiénes fueron las dos personas? Porque la que recibió no la sanidad, sino que la que Jesús la revivió de la muerte, fue la hija, pero la hija nunca fue a Jesús a pedirle que él le sanara, sino que fue su padre. Esto quiere decir que uno puede interceder por alguien para que Dios intervenga. ¿Y de qué forma? El versículo 40 dice algo muy grande. Cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo. Cuando está el gozo presente es porque se hará presente un milagro. Y eso es muy importante en la vida de nosotros los creyentes porque a los dos, de alguna manera, aquí y lo otro que vemos, otra palabra muy poderosa que es la fe. Pero antes de hablar de la fe, yo quiero decir que aquí hubo una acción de dos personas. Una, que la mujer pudo haber sido sana desde la multitud, pero yo quiero pensar y quiero imaginarme el momento en que ella se abre paso, ella busca la forma porque ella se dijo a sí misma, si tan solo tocar el manto seré sana. Entonces, yo te quiero decir que la fe es una acción, no es una emoción. Todo el mundo cree, toda la gente dice, no, yo voy a hacer esto y va a ser, pero la fe es una acción, es yo tengo que hacer algo. Entonces, quiero partir diciendo que voy a recibir mi milagro en esta vida cuando esté presente el gozo, es decir, cuando tú seas capaz de tener el gozo es algo que dado por Dios, pero de alguna manera representa en que yo amo a Dios por sobre todas las cosas, en que Dios te da el gozo cuando yo simplemente no soy un simpatizante del Evangelio, sino que soy un creyente y creo en Dios por sobre todas las cosas y tengo que creer en el poder que Él tiene. Parto de ahí con el mensaje. Dice, entonces cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón, perdón, llamado Jairo, aquí le dan su nombre, no simplemente un varón, le ponen su nombre, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Entonces, todo parte con que Jairo, cierto varón, cierto principal de la sinagoga, se postra ante Jesús, es decir, yo me arrodillo, me humillo ante el maestro, y le dice, y le cuenta, cierto, que él tiene una hija que se está muriendo. Usted puede imaginarse un padre desesperado porque una hija se está muriendo, y le ruega, cierto, que él vaya, cierto, y entre en su casa. Entonces, mientras él iba, entonces Jesús camino a la casa de Jairo, ocurre algo. Yo te quiero decir que cuando nosotros, bendito sea el Señor, eh, vemos en que hay alguien que tiene fe, de alguna manera el ambiente es propicio para que Dios también pueda hacer un milagro como el que hace a esta mujer, en la cual es la primera parte que vamos a profundizar, en que una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Yo quiero
tomarme aquí un minuto para decir, puede que Dios sane por un milagro a alguien, pero también Jesús, ¿cierto? O la palabra de Dios o la Biblia jamás va a poner mal a los médicos. Lo que dice aquí es que estamos relatando un caso en que eh, ningún médico en esos, si no me equivoco, eran 12 años, ¿sí? Ningún médico en esos 12 años había podido encontrar la cura o la forma de sanar a aquella mujer. Entonces, lo que quiero entregar hoy día es que cuando los médicos no pueden, Jesús puede, ¿sí? Porque hay algunos que dicen, no, el Señor me va a sanar. Y sí, bien pueden pedir, pero tú no puedes vivir de milagro en milagro porque si en algún minuto necesitas ir a un doctor, no por escuchar en la palabra que aquí ningún médico pudo con la mujer de flujo de sangre, no voy a ir al médico. Si Dios por algo tiene a los médicos y Él le da la sabiduría a los médicos. Y puede que tú vayas al médico y orar para que Jesús o el Señor o el poder de Dios tome o le dé sabiduría a uno o el que está a cargo, no lo sé, para que yo pueda también recibir mi milagro. Esto es importante decirlo porque yo una vez aprendí que en otro lugar, ¿cierto? Que un varón había orado por su padre para que Dios lo sanara y Dios le dio el milagro. Y la segunda vez que el papá enfermó, casi murió, porque ellos también esperaban que Dios lo sanara y no fueron al doctor, no fueron al médico. Entonces, yo quiero decir que cuando los médicos no pueden, eso quiero aclarar, cuando los médicos no pueden, el médico de médicos puede. Hago esa aclaración porque para no fanatizarnos por así decirlo, por que hoy día usted acaba de oír que los médicos sí pueden, pero cuando ellos no pueden, esta es la aclaración, aquí Jesús interviene. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, ¿cierto? Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Yo recién dije algo que es muy importante. La mujer se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, perdón, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esto quiere decir que si tú alcanzas o llegas a conocer el poder de Dios, al instante Dios puede hacer algo y puede hacer algo con autoridad y con poder. Yo me pregunto, yo siempre me hago la pregunta cuando leo y digo, ¿cómo la mujer, porque aquí dice la mujer, no era acá Jairo era el principal de la sinagoga y esta era simplemente una mujer que oyó que venía pasando Jesús y ella pudo haberse dado por vencida. Entonces, esto es algo, Dios le habla aquí a alguien, nunca hay que darse por vencido, no importa los años que hayan transcurrido, ni la situación que se esté viviendo, ni los años en que los médicos ni la ciencia haya podido hacer algo, puedes recibir tu milagro creyendo, pero también aquí hay algo pero muy importante y le pido a Jesús que nos dé la sabiduría para profundizar en esto. La mujer se abrió paso entre la multitud. Usted sabe lo difícil que era en aquel entonces que la mujer tuviera ese rol protagónico, ella se abre paso y por entre medio de todo el mundo y toca por detrás el manto, ¿cierto?, de Jesús. Y Jesús dice, alguien me ha tocado. Y esto es lo maravilloso, yo bendigo al Señor, porque Jesús no pudo haber, mire, uno cuando lee la Biblia tiene que hacerle preguntas al Señor. Él quiso conocer, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, él quiso conocer quién le había tocado. Él quiso saber, alguien me tocó, porque si usted está en un tumulto y todos lo aprietan, incluso lo oprimían, Pedro le dijo, maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Lo estaban apretando, ¿cierto? Y entre medio de todo eso, si usted me imagino que siempre ha estado en una multitud o ha estado en algún lugar donde había un tumulto de gente, uno no tiene noción de quién lo toca, quién lo aprieta, porque usted va en el tumulto. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado y él no dejó pasar por alto esto. Yo te quiero decir algo en esta mañana.
que Jesús no ha dejado de pasar por alto, ni va a dejar pasar por alto la fe que has puesto en él. Porque él quiso saber, dijo, alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Entonces él quiso saber, y los que estaban con él le dijeron, y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Él preguntó, y negándolo todos, dijo Pedro, y los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido, o sea, él se dio cuenta, que ha salido poder de mí. Jesús quiso saber quién había sido, ¿cierto? El que quién le había tocado, porque poder había salido de él. Entonces yo te quiero decir algo, que, y esto es importante, entonces cuando la mujer, bendito es el Señor, vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, y esto es lo maravilloso, le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pasó de ser una mujer, esto es importante, hermanos queridos, pasó de ser una mujer a una hija. Yo te quiero decir en esta mañana, los que están aquí en el panel, los que se levantaron temprano, los que dijeron, yo quiero recibir el link, estoy pendiente que me va a llegar la palabra. Dios te ha dado la autoridad y la potestad de ser llamado su hijo, su hija. Así que usted ya no es un evangélico, usted es un hijo del Altísimo. ¿Y por qué? Porque usted creyó en él. Entonces, pasaste de ser un simple hombre o una mujer a un hijo de Dios. Entonces, hoy día Dios pone valor en ti. Cobraste valor, ya no eres cualquier persona. Eres alguien, y bendito sea el Señor. Y yo doy gracias al Santo de Israel esta mañana porque no te imaginas por el hecho de creer y confiar, como haya sido, pero el hecho de creer, en este minuto, Satanás, el diablo, que es enemigo de nuestras almas, ya no tiene la autoridad sobre tu alma. Ya no tiene autoridad sobre tu alma. Sabemos, cierto, que él podrá hacer muchas cosas, pero hay algo que no puede tocar, que es tu alma. Entonces, quien ha recibido algo como eso, tiene que cambiar totalmente mi forma y mi perspectiva de ver la vida. Hay una cosa que ya no nosotros podemos tener, es tener temor, porque ahora usted conoce al Señor. Ahora usted me dirá, bueno, pero ¿cómo hacerlo? Porque en aquel lugar, aquella mujer vio a Jesús físicamente, estuvo con él, no estuvo cara a cara porque tomó ella el manto por detrás, ¿cierto? Tomó el manto porque dijo, si me acerco, si lo toco simplemente, voy a ser sana. Y Jesús, por eso salió poder de él. ¿Qué es lo que te está entregando el Señor? Dios tiene poder. Y aquella mujer tocó el manto de Jesús. Y tú lo tienes dentro de tu corazón. Él vive en ti. Entonces, ¿cuál es la grandeza de esta palabra? En que yo no necesito ir a algún lugar a pedir sanidad. Tú puedes pedir la sanidad y puedes declarar y puedes decir y puedes hablar con Él en el lugar donde estés. Puedes clamar hasta en el último segundo de tu vida al Señor. Dios te puede dar algo como esto, como que lo que le entregó a aquella mujer. Eh, Le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo quiero decir algo. ¿Alguien puede ser sanado dos veces? La mujer ya había sido sana. Y luego Dios le dice, tu fe te ha salvado. Yo lo que te quiero decir es que tú que has creído en el Señor, Dios te dice en esta mañana y te confirma, tu fe te ha salvado. Hoy día a lo mejor estás respirando, hoy día estamos viviendo, hoy día estamos disfrutando, tenemos un día por delante, mañana también podemos amanecer todos, pero nadie sabe el día en que tú y yo vamos a partir, nadie lo conoce, solo Dios lo sabe. Lo más seguro en esta vida es que un día tú abriste los ojos y un día se van a cerrar. Entonces, yo quiero bendecir al Señor porque, y quiero contar algo que me sucedió el día de ayer. Ayer me tocó ir a almorzar con mi madre
y una sobrina me pregunta, me dijo, tío, ¿qué opina usted de la muerte? No existe. Le dije, pero ¿cómo? No, porque para los que creen en Él, nosotros existe solo el que se podrán cerrar mis ojos. Pero ¿cómo usted puede decir eso? Porque la Biblia lo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso, esa palabra Dios la dijo cuando resucitó a Lázaro. Entonces, yo quiero decir, antes de profundizar en la palabra misma, sino que hasta aquí puedo leer y decir, para que se produzca un milagro, tiene que estar el gozo. Entonces, la mujer se acercó y dijo, yo solo tengo que tocar el manto y seré sana. 12 años buscando el milagro hasta que lo consiguió. Yo te quiero decir esto ahora. No importa lo que haya sucedido, no importa el diagnóstico, no importa lo que esté sucediendo. Mientras haya vida, hay esperanza. Entonces, la mujer dijo, tocó el manto de Jesús, poder salió de él, y Jesús quiso, de alguna manera, honrar a aquella persona, y digo honrar, primera vez que me sale esta palabra, porque quiso conocerla, quiso saber, y también saber porque le dijo, eh, tu fe te ha salvado, ve en paz. En el fondo, uy, bendito sea el Señor, ha sido librada, eh, está resuelto. No sé cómo expresarlo, pero recibo que es, tú confiaste, creíste, le creíste al Señor. ¿Por qué uno cree en el Señor? Yo, en lo personal, puedo decir, si alguien me está entrevistando en esta hora, ¿por qué crees en Dios? Porque Dios tiene poder. Pero ¿cómo puedes saber que tiene poder? Porque tiene poder. Porque Dios, de alguna manera, lo que hizo aquí, frente a esta mujer, ¿cierto? Porque él iba a la casa de Jairo. Él iba camino a sanar a una niña que a él le rogaron que fuese a la casa de Jairo, principal de la sinagoga. Y en el camino aparece una mujer que creyó, pero creyó más allá de los labios, hermanos queridos. Yo te quiero decir algo que la mujer creyó y hizo. Yo estoy esperando que Dios me bendiga. Yo estoy a la espera porque Dios me habló y que yo iba a prosperar. Tenemos que hacer algo. Aquí está de manifiesto que la fe es algo que es poderoso, pero yo me tengo que mover, yo tengo que hacer. Y si estoy en una dificultad, yo tengo que glorificar, tengo que saltar, tengo que creer, porque si yo tengo miedo, no creo. Si yo estoy preocupado, no creo. Y si usted está preocupada o usted está preocupado o usted a lo mejor eh, simplemente no tiene, porque yo quiero decir, dicho sea de paso, el viernes hablaba con un hermano, que la fe es un don, la fe es un regalo, pero es maravilloso creer en el momento en que no estás viendo el milagro, qué maravilloso es ver el milagro antes, ahí recibo el milagro. Entonces, Dios va a obrar y Dios va, aquí está de manifiesto, Dios obra cuando ve en que nosotros nos movemos en fe, fe que Él mismo da. Entonces, voy a seguir leyendo. Y estaba hablando aún cuando vino a la casa del principal de la sinagoga a decir, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué opina usted? Yo me quiero poner en el lugar de Jairo, en que se suponía que iban de camino a salvar a la hija de Jairo, y en el camino la multitud, ¿cierto?, oprime al Señor y el Señor hace una sanidad y llegan donde el maestro, ¿cierto?, y le dicen, tu hija ha muerto, así que ya no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Mire, ¿cuándo tengo que creer, hermanos queridos? ¿Cuándo tengo que creer? ¿Usted creería al Señor si hay algo que fue dado por perdido que puede volver a ser? Es decir, yo me imagino era la única hija, dice aquí que era única, sí, su única hija,
como de 12 años que se estaba muriendo, vienen con el mensaje, vienen con la noticia, ¿cierto? Y le dicen, uy, bendito sea el Señor. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal, ¿cierto? A decir, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas. Lo que hoy día tienes que recibir es esto. Puede venir cualquier noticia a tu corazón, puede ser cualquiera el diagnóstico, pero la palabra de Dios va a ser siempre la misma, no temas. O sea, yo puedo oír, Jesús dijo, no temas, de inmediato, ¿sí? Porque él sabía y él conoce, porque en todo lo que él hace, lo hace para glorificarse. Bendito sea el Señor. No hay plan que Dios no tenga que es para glorificarse. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús, oyendo esto, le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, bendito sea el Señor. No está muerta, sino que duerme, bendito sea el Señor. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. A ver, yo quiero hacer una aclaración. Cuando dice aquí y se burlaban de él, no era, no era Pedro, no era Jacob y no era Juan, ni el padre ni la madre los que se burlaban de él, sino que habían en aquel lugar donde fueron ellos, habían flautas y había mucha gente porque habían venido, porque no hay que olvidar que él era principal, ¿cierto? De la sinagoga. Por lo tanto, era un líder, bendito sea el Señor. Era una persona que estaba puesta, ¿cierto?, en autoridad de la sinagoga por muchas personas que estaban después de él. Por lo tanto, todos sabían que ella estaba muriendo, agonizando, estaba en sus últimos momentos, cuando su padre no estaba ahí, estaba en el lugar que debiera estar. Entonces yo te quiero decir una cosa, que Jairo no estaba con su hija en el momento, sino que estaba creyendo. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? A nosotros nuestra tarea, y alguien el otro día lo escribió en el WhatsApp de los hermanos, nuestra tarea es solo creer. Esa es mi única tarea. ¿Cuál? Creer. Pero creer no es de pensamiento. Yo hago esta aclaración. Eh, Creer es confiar, es depositar confianza, es decirle al Señor, Señor, usted tiene poder, mayor es usted, usted es por sobre todo, tú tienes que verbalizar, esa es la acción que se manifiesta cuando yo recibo o no recibo un milagro. La acción es que mi tarea es creer, es decirle al Señor y darle el lugar que Él se merece, bendecirlo, honrarlo, glorificarlo, ocupar el tiempo en vez de preocuparme, es decir, mi tarea es glorificar, exaltar, bendecir, honrar. ¿Y cómo mantenerse firme en un momento de preocupación? Bueno, el que esté triste haga oración y el que esté alegre cante alabanza. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor entra en el lugar donde está la niña muerta, ¿cierto? Los demás se burlaban, ¿cierto? Pero Jacob, Juan, el padre y la madre entraron al lugar donde Jesús entró, ¿cierto? Donde estaba la niña ya muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó y le mandó que le diesen de comer. Bueno, y aquí Jesús, en el verso 56, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Entonces, yo quiero pincelar aquí algo importante. La mujer no era, o sea, la niña no era creyente, era una niña de 12 años. El que era creyente era su padre, principal de la sinagoga, y postrado a sus pies, logró, bendito sea el Señor, postrado a sus pies ante Jesús, logró que Jesús levantase un muerto. Logró, yo voy a hablar hoy día
de algo grande. Bendito sea el Señor. 12 años de flujo de sangre, ningún médico había podido, y una niña, cierto, de 12 años, que agonizaba y murió antes que llegara Jesús a, al lugar, cierto, para que ella recibiese la sanidad, pero ambos recibieron el milagro, bendito sea el Señor, y yo doy gracias al Señor, porque ambos hicieron algo para que ese milagro ocurriese, y por eso doy gracias a Dios, porque en el ambiente del gozo que está puesto en el versículo 1 y la acción de creer más allá de lo que mis ojos están viendo, porque yo me pongo en el lugar de la mujer, en que 12 años lo hizo cuanto pudo hacer y se gastó cuanto había tenido, es decir, para una mujer así ya no le quedaban fuerzas, ya no le quedaban recursos. Yo podría decir, uy, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, ya no le quedaba esperanza, ya había hecho todo por sanarse, pero ella sabía en el fondo que se iba a sanar, porque al enterarse que venía Jesús, se acercó y se abrió paso, y llegó y alcanzó y tocó el manto del Maestro. Entonces, yo bendigo al Espíritu Santo de Dios y bendigo al Señor, porque Dios está entregando algo en esta mañana, en que Dios quiso conocer a aquel que creyó, aquel que confió, aquel que dijo, yo puedo, yo puedo, yo voy a seguir creyendo en el Señor, aunque mis ojos no vean, ¿cierto? Porque la mujer insistió en que humanamente no se pudo, gloria al Señor, gloria al Señor, cuando humanamente no se puede, lo divino puede, y lo divino es mayor que lo terrenal, bendito sea el Señor. Entonces, no puedes dejar de creer y de confiar, aunque tus ojos y mis ojos vean que terrenalmente hasta aquí no se ha podido, pero hoy día la palabra de Dios toma un curso maravilloso y un giro en que yo hoy día me centro con la humildad y le pido al Santo de Israel que me haga profundizar en que hoy día la palabra de Dios esta la conocemos muchos de los que estamos frente a esta pantalla conocemos la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero hoy día quiero centrarme en que Jesús quiso conocer. Jesús quiso conocer. Él pudo haber dicho, bueno, en esta multitud alguien recibió sanidad. Qué bueno, me alegro porque a eso me mandó mi padre. Que poder salió de mí, pero él pudo no haberlo dicho, pudo haber guardado silencio. Él pudo haber simplemente haber dicho, bendito Padre, muchas gracias porque uno de esta multitud, bendito sea el Señor, recibió sanidad. No sabes cuánto te lo agradezco porque Dios hoy día, bendito sea el Señor, hay algo para ti y para mí, yo ya siento gozo en mi corazón, es que Jesús quiso conocer hoy día, tuvo interés de saber quién era la persona que había recibido aquella sanidad, aquella persona que había recibido el milagro. Eso es, Jesús quiso conocer a la persona que había recibido aquel milagro. Y hoy día, bendito sea el Señor, tú que has creído, yo no sé a quién le dio la habla esta mañana, pero sí sé que Dios habla esta mañana. Tú que has creído, tú que has confiado, tú que has perseverado, tú que no has faltado, tú que has seguido, tú que has estado, tú que has oído de mí y has creído, Jesús en esta mañana, hoy día te ve como pasaste de ser un hombre, una mujer, a ser un hijo. Hoy día siéntete honrado, siéntete maravillado por saber que la palabra de Dios hoy día viene y tenemos la visita que como la mujer, ¿cierto? En aquel lugar, en aquel tumulto, tuvo aquel milagro. Entonces yo para mí, y yo doy gracias al Señor y levanto mis manos en decir, milagro he recibido en que Jesús ahora me conoce por mi nombre. Ahora ya no soy simplemente, sino que hoy día la palabra de Dios nos dice que Jesús hoy día nos conoce y que Él quiso conocer al que había sido el milagro y le cambió el mujer, porque aquí dice la palabra, la verso 47, entonces cuando la mujer
vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado, le había tocado y cómo al instante, hermano, me paro aquí para decir algo, recíbelo. ¿Cuánto se demoró el Señor? ¿Cuánto se demoró el Señor en hacer el milagro? Lo que la mujer dijo por tan solo tocar su manto, y en el momento que lo tocó, eso se demoró Dios en hacer el milagro. Entonces, ¿cuándo recibo un milagro? Cuando creo como ella, cuando soy capaz de decir, Dios lo va a hacer, cuando soy capaz de creer en el poder que Dios tiene. Yo hago una pregunta, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algo imposible? Me dicen aquí. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios solo hay posibles. Pero Dios tiene que haber un actor. ¿Quiénes son los actores en esta palabra? Jairo, postrado a los pies del Señor, recibió un milagro de alguien que había partido. No, estaba durmiendo. Jesús levantó un muerto por una humillación. Usted puede entender hoy día, bendito sea el Señor, que Jesús levantó un muerto en una humillación. ¿Será que no hemos recibido nuestro milagro porque no nos hemos postrado? Pero él se postró ante el Señor. ¿De qué manera? Cuando volvió Jesús le recibió la multitud, no la multitud con gozo. Entonces, cuando usted vaya a humillarse ante el Señor, no vaya con temor, vaya con gozo. Y ahí está la diferencia, en que usted va a pedir, bueno, Señor, mira aquí lo que está sucediendo, y Dios lo sabe lo que está sucediendo. Dios quiere escucharte a ti, quiere oír tu oración, si es con certeza, con seguridad, con esa fuerza, digo yo, interior que Jesús entrega, y bendito sea el Señor, bendita su autoridad, que es su Espíritu Santo, porque dijo, y recibiréis poder. Entonces, usted va con autoridad ante sus pies a humillarse y decir, Señor, mayor eres tú. Creo y confío que usted puede levantar al enfermo o a quien sea de esa condición, porque solo di la palabra, como dijo el centurión, y el enfermo sanará. Hoy día estamos frente a dos cosas que yo quiero entregar y bendecir al Santo de Israel por traerla. Para creer se necesita acción. Eso es lo que Dios mueve y lo que provoca el milagro y el ambiente de gozo. Así que si en tu casa hay tristeza o hay pesimismo en que cuándo Dios irá a hacer la obra, cuándo Dios irá a cambiar a este, ¿se ha fijado? Que yo escuchaba por ahí, a este Dios no lo va a cambiar nunca, nunca lo va a cambiar. No, yo no creo que Dios obra en este, no sé, por decir algo, porque eso a veces sale, pero de un corazón de piedra, pero un corazón transformado, solo sale bendición, solo sale de confianza. Entonces, no recibiste el milagro en toda tu vida porque siempre fuiste pesimista. Entonces, hoy día que el Santo de Israel sale a tu encuentro en que Jesús quiere conocer a los que confían en Él, porque Dios dice en esta mañana, bendito sea el Señor, los que confían en Él, yo los considero hijos, no simplemente una multitud, porque una multitud lo seguía, pero los que creen en Él son menos, son los menos. Y mira qué gozo y qué bendición. A lo mejor no estamos en un ministerio donde hay 50.000 personas, pero puede que haya uno creyendo como nadie. Hoy día, en esta mañana, frente a esta pantalla, entonces, hoy día hay gozo en mi corazón de escuchar, y me gozo de estar frente a esta pantalla, porque a Dios le interesa, dijo, quiso, quiero conocer. Alguien me ha tocado. No, le insistieron los maestros, todos te aprietan y te oprimen. No, poder salió de mí, insistió el Señor, y insiste el Señor con esta palabra, porque Él quiso conocer, no a la multitud, sino que al que creyó, a la que creyó, y quería, ¿saben qué quería decirle el Señor? Por eso Dios te habla esta mañana. Quería decirte, hijo, hija, en esta mañana, porque te levantaste temprano, conociste de mí, te has preocupado de estar, te has preocupado de vivir, has venido aquí. Entonces Dios hoy día te considera su hijo. Y yo quiero decir, ¿qué privilegios? Bendito sea el Señor. ¿Qué privilegios tendrá el hijo? Mira, siéntete hijo por un minuto, siéntete. ¿Qué privilegios tendrá el hijo del Altísimo? ¿Qué privilegios tendrá el hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores? ¿Habrá una honra más grande en esta tierra?
puedes recibir cualquier nombramiento en esta tierra terrenal. Te pueden nombrar jefe, gerente, lo que tú quieras, encargado de área, lo que sea. Pero que Dios hoy día te diga hijo, por haberle creído a Dios, eso sí que yo le llamo honra. Entonces, no está pasado por alto en esta palabra, en esta mañana, es el interés que el Santo de Israel tiene por decirte que Él cambió tu condición. Bendito es el Señor, bendito es el Señor cambió tu condición, pasaste de creyente a hijo, porque tu fe llevó a que recibirás el milagro que esperas, bendito es el Señor, y que hoy día viene con pago, la palabra de Dios, porque no estamos hablando de un milagro que va a acontecer, estamos hablando de un milagro que acaba de realizarse y que fue a los ojos de una multitud. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Yo quiero leer parte de esta palabra que también está aquí mismo, porque los evangelios lo escribió San Marcos, ¿cierto? Lucas, Mateo, eh, y en San Marcos 5 está la misma palabra, pero tiene unos matices porque todos escribieron en forma diferente según cómo lo recibieron, la misma palabra, pero me gustaría también leer aquí eh, y que Dios nos entregue, ¿cierto?, lo que tiene preparado para cada uno. Pasando otra vez Jesús en una barca, voy a leer San Marcos capítulo 21, San Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, ¿cierto? Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, es decir, ya la situación iba empeorando. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Eso era lo que ella decía en su corazón. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria al Santo de Israel. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor. Mire, esto es importante. Esto no está escrito en Lucas, pero él miraba, él quería, él buscaba saber quién era. Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, esto es lo que tiene que tener un creyente delante del Señor siempre, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hermanos queridos, ¿acaban de oír? Cuando te postres delante de él, bendito es el Señor. Dile toda la verdad. Usted lo oyó. Cuando vayas a orar, dile quién eres. Dile al Señor la persona que eres. Y si fueras aún más sabio, dile: Señor, termina tu obra, me rindo a ti, tú ganas, me postro ante ti, me humillo, haz de mí un odre nuevo. Lo que es hasta el día de hoy, bendito Dios, el alfarero no parcha la vasija, sino que la destruye y la vuelve a construir. Construye en mí, haz en mí, haz en mí. Pídele al Señor, cuéntale la verdad.
porque te vas a maravillar como se maravilló esta mujer cuando le contó la verdad, ¿cierto? Ella recibió el milagro. Y si conocieras aún más la palabra, le dirías, termina la obra que empezaste un día en mí. Y él le dijo, hija, ¿no era mujer? ¿Se acuerdan? Así le dice, verso 34, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Cuándo, hermanos queridos? Cuando ella le contó la verdad al Señor. Ve en paz, queda sana de tu azote. Recibe, queda sana y queda sano de lo que había estado ocurriendo en tu vida por la palabra de Dios en esta mañana. Queda sano, queda sana de tu azote. Eres libre, eres libre. Bendito es el Señor. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús le dijo, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, vuelve a decir lo mismo, cree solamente. Y aquí se comprueba lo que Jesús lee. Jesús lee qué cosa? No lee el temor, lee la confianza. Delante del Señor, la confianza. ¿Y por qué? Porque si usted va confiado en orar al Señor, Dios sabe que usted cree. Pero si usted va diciendo, mire Señor, mira lo que está sucediendo, mira lo que está sucediendo, mira lo que está aconteciendo, el Señor lo sabe. Pero Dios quiere oír de ti, mira Señor que tienes poder para levantar a aquel. Mira que tienes poder, bendito Dios, para hacer la obra. Si usted es un hijo que está lejos de los caminos del Señor, ¿sabe cuál debiera ser todos los días su dicho? Usted va a hacer una obra en mi hijo. Usted va a hacer una obra en mi hija. Usted va a tocar el corazón de mi hijo. Usted va a tocar el corazón de mi hija. Usted va a hacer una obra en mi marido. Usted va a hacer una obra en mi esposa. Usted va a hacer la obra maravillosa porque usted tiene poder. Entonces, la lengua, y lo he dicho más de una vez, tiene poder, pero tú tienes que pedir y declarar bendición. Bendito sea el Señor. Antes que se cierren mis ojos, veré tu gloria. Entonces, los que conocen al Señor ya han cambiado el lamento en baile. Bendito sea el Señor. Gloria al Santo de Israel. Los que conocen al Señor ya han cambiado su lamento. Ya no se quejan. ¿Por qué? Porque ya Dios ya lo llena todo. Dios ya llenó el espacio que tiene que llenar en nuestro corazón. Bendito es el Señor. Yo quiero tomarme un minuto no puedo dejar de bendecir al Señor, porque me acordé del joven rico cuando dijo, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Lo dijo con jactancia, como si todo lo tuviera. Y el Señor le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. No pudo hacerlo. No por la cantidad de bienes que tenía, sino que ocupaban el lugar que le pertenece a Dios, que es el corazón. Yo te quiero decir que ni un hijo tengas en el corazón en esta bendita mañana, ni siquiera un hijo tengas en tu corazón. Quiérelos, ora por ellos, cuídalos, fórmalos, edúcalos, pero no los tengas en tu corazón. No los tengas en tu corazón, porque ese es el lugar que a Dios le pertenece. Entonces, ¿cómo tengo que conducirme en esta vida? Que Jesús llene tu corazón y sea Él el Señor. Y ahí tú le vas a decir Señor, porque Él dice, ¿por qué me llamas Señor y no hacéis mi voluntad? Entonces, yo le llamo Señor a Él cuando Él ya completó la obra en el corazón. Y para los que se sienten que aún no tienen esa libertad de decir Señor y aceptar su voluntad, porque cuando viene una noticia que no es buena, Jesús aquí a Jairo le dice, no temas. Usted se podrá imaginar por qué Jesús le dijo a Jairo, no temas, porque él había acabado de recibir la noticia que su hija había muerto. Y él le dice, no temas. Yo te quiero decir que aunque uno de los tuyos parta, no temas, porque la palabra de Dios dice,
en San Juan capítulo 11, lo voy a leer solamente un solo versículo, verso 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, yo quiero decirte cuál es mi tarea. Y hablo a lo mejor a los padres o hablo a los hijos que tienen padres que a lo mejor no conocen a Dios. Dios te habla en esta mañana. Tu tarea es que ellos conozcan a Dios. No si se van a morir o no se van a morir, o van a partir hoy día o van a partir algún día. Tienes que enfocarte en que ellos conozcan a Dios y que Dios toque sus corazones para que le conozcan, porque bendito es el Señor. Dios pone el querer como el hacer. Y lo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. Y si a lo mejor no puedo estar en el lugar, puedes clamar a Dios, porque Dios tiene instrumento en todos lados. Dios trata en sueños. Dios trata, puede predicarle a alguien en sueño. Dios puede mostrarle una imagen, una revelación, un pasaje, no sé qué decirte, pero tu tarea es ruega que los que están alrededor tuyo conozcan al Señor, porque si parten, aún Dios les va a conceder en lo que le concedió a aquella niña. Levantó a la niña de los muertos y dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, tú tienes que pedirle al Señor, antes que parta, Señor, que te conozca. Si tienes, yo hoy día no tengo a mi padre. Mi padre partió cuando yo no conocía al Señor. Y mi padre Dios me mostró, y con lágrimas en los ojos tengo que decirlo, él va a juicio, porque Dios me lo mostró, que él estaba como, yo nunca he ido a una minera, pero yo he visto la imagen de Chuquicamata como es de grande y de profundo, que es como un estadio donde la gente está esperando el juicio. ¿Qué es el juicio? Es donde van a pesar las cosas buenas y malas. ¿Qué sé yo? ¿Cómo puedo saber yo si mi papá se va a salvar o no, si va a ir a juicio? Va a ser pesada su alma. En cambio, si lo hubiese conocido, yo estaría confiado en que el Señor se lo llevó. Entonces, ¿cuál es mi tarea hoy día? Que los que están alrededor mío lo conozcan. Esa es la tarea en esta mañana. Que los que están a tu alrededor lo conozcan. Y si a lo mejor tú no tienes las palabras idóneas para ir a predicar, porque a lo mejor puedes decir, bueno, yo la verdad que no tengo tanto conocimiento, no se requiere conocimiento, se requiere humillación y creer que Dios lo va a hacer. Porque Dios tiene instrumento en todos lados. Yo bendigo al Señor. Porque así como tuvo misericordia a ti, que tenga misericordia de los que están a tu alrededor. Ahí está mi hermano Juan, escuchando. Yo sé que su madre y su padre no están. Pero ahí yo veo a este varón, qué manera. Yo te bendigo, Juan, en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Bendigo tu vida, porque te considero alguien muy preciado en los caminos del Señor. Y doy gracias al Espíritu Santo, Dios, porque son dones que Dios entrega, que Dios nos tiene aquí por alguna razón, para que seamos luz y sal de la tierra. Así que hoy día, dile al Señor, no pase un segundo en que le diga, Señor, hoy día quiero ser revestido de tu gracia. Todos los días me he visto, pero quiero ser revestido. Vísteme, vísteme y píntame y úngeme. Y haz tu obra en mí, porque quiero ser luz, quiero ser una bendición, quiero ser un camino de bendición para los que están al lado mío. Y quiero que me uses como un instrumento en tus manos, no solo siervo, si tú también puedes ser un instrumento en sus manos. Y voy a terminar de leer. Y se burlaban de él, ¿cierto? Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre y a la niña de los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, bendito sea el Señor. Mira lo que hace Dios, ¿ah? Tomó de la mano a la niña que estaba muerta y le dijo, niña, perdón, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó
mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Entonces, poder hay en él, hermanos queridos, poder, hay poder, hay poder, hay poder en Jesús, hay poder. Entonces, la palabra de hoy día cala profundo en mi corazón y en tu corazón, en que para cuando quieras recibir un milagro, tiene que haber un ambiente de gozo y tiene que haber un ambiente de humillación delante del Señor y tiene que estar el actor más importante, la fe, porque la fe hizo, ¿cierto?, que saliera poder de Dios y hasta el día de hoy ese poder no se ha acortado ni se ha quitado y sigue vigente. Entonces, los que ven el milagro son los que creen más allá de lo que sus ojos pueden ver. Bendito sea el Señor. Y no importa los años que hayan transcurrido en que, bendito sea el Señor, no importa lo que haya sucedido, me dicen aquí, no importa lo avanzada que esté, lo avanzado que esté, porque Jesús lo único que hizo fue tomar de la mano a la niña y le dijo Talita Kumi, que traducido es niña, ¿cierto? Levántate. Bendito sea el Señor. Yo te quiero decir en esta mañana que si Dios levantó un muerto y sanó a una mujer que 12 años los médicos no habían podido, ¿qué dice la palabra hoy día en esta mañana a tu vida? Bendito sea el Señor. No hay nada imposible para Dios, pero el milagro lo reciben los que creen. Y para que tu fe aumente, tiene que aumentar tu interés por oír la bendita y santa palabra de Dios. Usted le cree a Dios y la fe tiene que ser probada. ¿Cómo? Sí, por eso vivimos situaciones difíciles. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Vivimos situaciones difíciles, extremas, para comprobar que hay fe en nuestros corazones y para que también Dios reconozca en esta tierra que el don maravilloso que Él dejó, porque dijo, recibiréis poder cuando haya venido, cuando seáis embestido, le dijo a los discípulos, porque les dijo permanecer en Jerusalén, porque seréis embestidos. O sea, llega un tiempo, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, aquí está el poder de Dios en esta mañana, en que llega el tiempo, escucha, pueblo, llega el tiempo en que Dios honra, en que Dios premia, y en que Dios reconoce a los que han creído, a los que han perseverado, a los que han estado, a los que han visto más allá del problema, a los que un día pasaron aflicción como aquella mujer. Los 12 años nos transcurrieron en vano, me dice el Señor. El tiempo que ha transcurrido en tu vida y has tenido que vivir momentos difíciles, quizás de humillación como aquella mujer, llegan los tiempos en que Dios reconoce los que han creído, los que han confiado. Y dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor, termino con el verso 34. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Llega el momento en que Dios paga. Gloria al Señor, gloria al Santo de Israel. Llega el momento en que Dios quiso conocer, porque sus ojos buscaban, sus ojos miraban, los ojos de Jesús estaban detrás de aquella persona. Dios te ha estado llamando todo este tiempo para honrarte en esta mañana, porque hará cosas maravillosas contigo, porque has creído en Él, porque lo has honrado, porque has perseverado, dice el Señor, porque has creído en aquel que tiene poder. Yo bendigo al Señor en esta mañana por el fuego que el Señor trajo en esta mañana. Bendito sea el Señor. Fuego hay hoy, porque hay pago, dice el Señor, hay pago. Mira que vengo con recompensa, mira que vengo con recompensa, porque quiso saber quién era aquella mujer. Y le dijo, tu fe te ha salvado, porque ella ya había sido sana, pero ahora fue salva. Bendito sea el Señor. Doble pago ahí a los que le creen a Él.
Eso me dice el Señor. Todo le pago ahí a los que creen y confían en el Señor. Así que después de escuchar esta palabra, no me queda más que bendecir tu corazón, bendecir tu tierra, y que esta palabra cale profundo en tu corazón, porque Dios va a levantarte y va a hacer algo maravilloso. Bendito es el Señor. Hermano Ernesto.